Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. En el episodio de hoy de El Podcast Maya vamos a tener una conversación, una plática con un amigo, con un investigador, con un profesor universitario. Su nombre, Jorge Cáceres, profesor universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también en algunas ocasiones de la Universidad del Valle de Guatemala. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Gusto de estar aquí y compartir contigo. Muchísimas gracias, mi querido. Bien, como sabes, este es un podcast que está asociado al mundo de los estudios mayas y desde esa perspectiva hay muchas preguntas que quizá nuestros oyentes quieran hacerte si estuviesen aquí en tu presencia. Una de esas preguntas que normalmente se hace siempre a un antropólogo, a un arqueólogo, a un historiador es ¿y qué te ha influenciado para estar aquí? En tu caso, arqueólogo, la pregunta se hace ¿tiene alguna cosa que ver con Indiana Jones o alguna de esas figuras ligadas a la arqueología? Ya sabíamos que Indiana Jones no es propiamente el ejemplo perfecto de un arqueólogo, pero es lo que en el imaginario colectivo existe asociado a la arqueología y muchas de las veces se puede también efectuar críticas a este mismo imaginario, ¿no? Bueno, en mi caso, yo creo que desde que uno cursa los estudios de primaria y luego la secundaria, va, digamos, observando ciertas dinámicas y tendencias. Yo cuando termino el sexto grado de primaria, una de mis, digamos, de mis materias de mayor puntaje fue estudios sociales en ese momento. Y acordémonos que en la secundaria, en el sexto de primaria, pues ya el grado de complejidad de estudios sociales se va haciendo un poco mayor. Luego, yo buscaba en realidad alguna disciplina que tuviera mucho ejercicio de campo, porque no concebía en ese entonces la idea de estar sentado detrás de un escritorio por muchas horas. Sin embargo, los azares del destino nos han enseñado que es parte de también hacer mucho trabajo de investigación, de gabinete, como decimos, pero que también nos brinda la posibilidad de tener un contacto con el campo y sobre todo entender por qué estamos como estamos, quiénes somos, de dónde venimos y reconocer que el ser humano se expresa de muchas formas, no solo con la palabra, sino fundamentalmente también con obras y bienes materiales. Ese es quizás el enfoque en la arqueología que me ha llevado en los últimos 10 o 15 años para desarrollar los estudios desde esta disciplina muy particular. Muchísimas gracias. Jorge, un otro aspecto que normalmente pasa, y digo esto porque he sufrido esto en carne viva, ¿no? Que es, hay mucha gente que, por ejemplo, trabaja la civilización maya o trabaja los egipcios o trabaja las grandes civilizaciones de la antigüedad, pero normalmente vive en países que esas culturas son algo exótico, ¿no? Que no hacen parte del cotidiano. La realidad aquí en Guatemala es otra. ¿Cómo es crecer en Guatemala como guatemalteco? ¿Hay un espacio para este entendimiento que se vive en un lugar donde existe una larga tradición cultural, una tradición milenaria? ¿O, por otro lado, esa tradición parece haberse borrado un poco de los manuales escolares y de todo lo que son las planificaciones culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Egipto se entiende que toda la arqueología egipcia está meramente al alcance de unos pocos privilegiados dentro de la propia sociedad egipcia. ¿En Guatemala se pasa lo mismo?
Sí, en buena medida yo considero que no tenemos sustancialmente el reconocimiento de todos estos valores culturales. Y lo digo por experiencia propia. Yo empiezo a reconocer todo esto hasta que llego a la universidad, ¿no? Es decir, pasé toda la primaria, toda la secundaria, siguiendo obviamente los parámetros que establece el Ministerio de Educación, en donde definitivamente no se discute la cultura maya, ¿no? Estamos muchas veces supeditados a, desde luego, los ejercicios del poder y lo que el Estado guatemalteco, entre comillas lo de Estado, ha querido que se homogenice a la población en general, y entonces nos pone ahí que hay que tener en mente, cuando hacemos estudios sociales, los símbolos patrios, discursos de esta naturaleza, la jura a la bandera, qué es la familia, qué es la sociedad. Y luego el componente geográfico, que va de la mano con estudios sociales, es aprenderse de memoria, ni siquiera el fomento de la razón, las capitales de los países, los ríos, las montañas, y se acabó. Es decir, la esencia de la cultura maya no se aborda en ningún momento. Entonces, yo empiezo a reconocer esto hasta que llego a la universidad, y ya luego la experiencia y la praxis de eso que hemos recibido en la universidad, vivirlo y experimentarlo en el campo, en los pueblos, en las áreas rurales normalmente. Lo urbano ya está muy permeado del sistema económico, del consumo, mientras que en lo rural todavía existe la posibilidad de observar y reconocer esos atisbos culturales que son milenarios. Pero diría que esto entonces me lleva a una otra pregunta. ¿Por qué la arqueología y por qué no directamente la antropología? Ya que ha existido ese primer fascinio también, ¿no?, por esa componente más etnográfica que es capaz de, en cualquier final de semana, te poneres en un bus e ir hasta el interior de la República y tener ese contacto que muchas de las veces es menos costoso do que toda una temporada de campo en arqueología, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, podemos decir que debido a lo que miramos en la televisión, a los que leemos la National Geographic y otras revistas, hay un mayor destaque del mundo de la arqueología y un menor destaque del mundo de la antropología, y quizá eso me pasó a mí en gran medida. He descubierto un gran campo de la antropología ya estando en la licenciatura de Historia, ¿no? Porque la antropología, a nuestros ojos, a ojos de la civilización occidental, parece algo tan secundario que muchas de las veces ni siquiera es mencionado. El hallazgo arqueológico sí es mencionado, más que no sea para decir, no, hubo una datación de carbono 14, ¿verdad? Pero la antropología, eso parece siempre un relegado a un segundo plan. Entonces me lleva a una otra pregunta, que sería la cuestión: ¿cómo Jorge, el joven universitario, observa las pequeñas separaciones, las pequeñas barreras que existen entre disciplinas? En particular, en algunos países de América Latina, tal como pasa en Europa, por ejemplo en Francia, donde existe una separación muy grande entre el mundo de la arqueología y el mundo de la antropología. También aquí esas separaciones entre antropología, historia, arqueología parecen así tan grandes como ocurre en Francia, en España o en Portugal. Sí, totalmente. Lo que no sé si es exactamente igual. Yo asumo y entiendo que también desafortunadamente en el caso de la universidad, las cuestiones políticas han rebasado lo que le compete al ejercicio académico, y quiera o no, se han ido construyendo una especie de guetos
en donde entonces cada área se focaliza y va como actuando para sí mismo sin la posibilidad de interactuar con estas otras disciplinas que son afines y que de hecho pertenecen a la misma unidad académica. Eso en el caso particular guatemalteco. Asumo que también los fenómenos socioculturales de cada país se reflejan y tienen incidencia en esto. Más allá de eso, porque esto pasa, digamos, en la praxis, en los últimos, digamos, 40 años que se ha formado arqueólogos en Guatemala. La arqueología está supeditada en su momento a la Facultad de Humanidades. Esta facultad la crea Juan José Arévalo, que pues ya había tenido una interacción en Argentina, en Francia, y se da cuenta de la necesidad de tener una facultad de humanidades. Eso no existía en San Carlos. Bueno, otra vez, por las cuestiones políticas, ¿no? Existía el departamento de historia dentro de la Facultad de Humanidades. Y por estas cuestiones políticas, que hay que entenderlas en el contexto de la guerra en Guatemala, ¿no? Entonces, en los años 70, que es una de las décadas bastante fuertes, duras, pues curiosamente hay que entenderlo ahí. La escuela, lo que era departamento de historia, se separa de humanidades y pasa a ser la escuela de historia, ya como una unidad académica independiente. Antes de eso, lo único que existía era una licenciatura en historia, ¿no? Juan Pedro Laporte, quien había estado ya desde muy joven colaborando con el Museo Nacional, y pues se había formado en México, en Estados Unidos, y dando clases acá, empieza a persuadir a algunos colegas que él se va dando cuenta a hacer una especialidad en arqueología. Al final se graduaban de licenciados en historia con especialización en arqueología. Hasta que cuando justamente se da esta separación, pues ya se crean las áreas de arqueología, antropología e historia. Y luego viene archivística, que es también fundamental. Estoy hablando al finales de los 70 ya, ¿no? Y los primeros arqueólogos que estudian en Guatemala, Juan Antonio Valdés, Zoila Rodríguez, Marco Antonio Rosal, entre otros, empiezan ahí muy a principios ya de los 80, ¿no? Y bueno, digo esto porque hay que revisar entonces cuáles son las escuelas que particularmente Juan Pedro Laporte tenía y que con eso se construyó el pensum de arqueología, ¿no? Entonces es interesante cómo desde el primer año y el segundo hay muchos cursos de antropología, ¿no? Nosotros en el primer año llevamos cursos de antropología, inclusive dos sociologías. En el segundo año también tenemos métodos y técnicas de investigación socioantropológicas. Luego llevamos etnografía, ¿no? Entonces, a mis colegas no les gusta, precisamente por estos guetos, pero yo considero que la arqueología auxilia efectivamente a la antropología. Eso significa que de alguna forma Guatemala podría ser completamente innovadora si crease la primera licenciatura en maística. O sea, que alguien no saliese formado específicamente en arqueología, que alguien no saliese formado en antropología o en historia, pero que saliese un maísta. Eso podría ser de gran más valía, ¿no? Porque quizá hasta mismo podría funcionar como un reclutamiento a nivel mundial de personas interesadas en ese ámbito específico, ¿no? Y esto podría disminuir algunas potenciales luchas internas de intereses
o de disputas que muchas de las veces no hacen nada más que distanciar el trabajo entre fantásticos profesionales en cualquier una de las áreas. Pero como existe estas sobreposiciones de grandes campos, llamémosle así, a la antropología, a la arqueología, muchas de las veces cae un problema. Atención, no estoy diciendo anular la licenciatura de historia, no estoy diciendo anular la licenciatura de arqueología, no estoy diciendo anular la licenciatura de antropología. Lo que estoy diciendo es que aparte de estas, que se aprovechasen los fantásticos profesionales que existen y crear una licenciatura par que fuese una licenciatura de maística, donde se pudiese estudiar la civilización maya tanto en su componente prehispánica como en su componente contemporánea, aprovechando pues la combinación total y absoluta de todos los saberes. Sí, sería interesante construir esto, esa idea, ¿no? Y en cierta medida siempre le daría mucha especialidad a la licenciatura, ¿no? Es decir, ya tener un enfoque muy particular en las expresiones culturales mayas, ¿no? Y quizás aquí pese un poco este pensum que venimos jalando desde los años 70, porque además de los cursos de antropología que mencionaba, tenemos cursos de Mesoamérica, decimos, ¿no? Entonces, pensamos en entender los fenómenos culturales en este bloque de Mesoamérica. Y bueno, ya que tu propuesta es enfocarse específicamente en la cultura maya, y sabiendo lo enorme que esto es, porque al final no es solo Guatemala, es un enorme en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo y en cuanto a expresiones culturales. Es todo un universo que abordar que sí daría para una licenciatura. Nosotros en el país, bueno, lo hemos entendido en 3 grandes regiones, ¿no? Las tierras bajas del Petén, que como tú dices es pues estas características de selva tropical, ¿no? Muy húmeda, las tierras altas o la montaña, ¿no? Y también la costa sur. Y cada una pues tiene sus propias condiciones y efectivamente se le ha prestado mucha atención a las evidencias en el Petén o en esta selva tropical por la trascendencia que tiene, ¿no? En cuanto a expresión cultural se refiere, la escritura, la arquitectura, la escultura en estos, ¿no? Que era un poco regresando a la pregunta que hacías, ¿no? ¿Por qué darle más carga a la arqueología y no a la antropología? Cuando antropológicamente también tenemos todo un universo que atender y sobre todo vivo. Y lo que sucede es precisamente un país que ha estado supeditado a la exclusión, el racismo, la injusticia, ¿no? Entonces se nos ha enseñado a despreciar y desvalorizar todos esos fenómenos y esas expresiones culturales, ¿no? Que al final hay que entenderlo así, ¿no? Cada cultura tiene sus formas propias de expresarse, ¿no? Y merecen respeto, ¿no? Yo creo que eso es de rescatar. Por ahí también ha existido esta tendencia de lo sensacionalista que puede ser el hallazgo de algo lo más grande, lo más antiguo o lo más reciente o lo monumental o qué sé yo, este tipo de cosas que inclusive pues en el sistema económico en el que estamos venden, ¿no? Y estamos claros que no se puede hacer investigación si no hay recursos económicos, ¿no? Entonces en muchos casos varios proyectos se han tenido que alinear a estos sistemas en donde algo hay que vender, ¿no? No estoy hablando ni defendiendo mucho menos estos sistemas, pero sí reconocerlos, o sea, estamos o no supeditados a esas dinámicas. Y si no, pues lo que comentábamos el otro día en relación a si evaluamos los proyectos de investigación que existen actualmente, quiénes los dirigen,
el ejercicio de los estudios de posgrado en cuanto a arqueología maya se refiere, habla mucho de estas dinámicas, ¿no? Y entonces, por mucho tiempo se construyó la idea de que los mayas del clásico no son los mayas del presente, una idea hecha a propósito, precisamente para restar valor y para sojuzgar a las comunidades contemporáneas. Yo creo que eso explica también esta subdivisión de el gueto de arqueología y el gueto de antropología. También hay otro factor decisivo, o que por lo menos yo asumo también como decisivo, que es una falacia, una mentira, que en parte también es contada por nosotros cada vez que mencionamos fuera de nuestro contexto académico la palabra maya, ¿no? Hay una tendencia a generalizar la palabra maya como una unidad total y absoluta, cuando deberíamos siempre, porque no es que hagamos por mal, pero por veces se nos olvida que hay mucho público que no tiene un contexto tal como el nuestro. Entonces, cuando escucha la palabra maya, imagina un pueblo completamente unificado. De ahí también muchas de las veces esas expresiones muy mal efectuadas de un imperio maya, ¿no? Esas ideas. Pero, nuevamente, quizá también es una cuestión política, esta cuestión de una unidad maya. Y atención, no hablo desde los pueblos originarios, hablo desde la perspectiva occidental. Es más fácil conceder una plaza o un lugar a un representante de los mayas do que conceder, por ejemplo, 33 o 32 plazas, una a cada grupo étnico-lingüístico maya, ¿no? Entonces conviene mucho crear esta perspectiva de una unidad maya, un perfil maya absoluto. Conviene también mencionar esto, ¿no? Que llamamos mayas a un conjunto de grupos étnicos que tienen determinados rasgos en común, rasgos culturales en común, pero que también existen muchos otros rasgos culturales que son particularmente distintos. Y eso es lo que da la grandiosidad de la variedad cultural maya, ¿no? Y esto por veces es olvidado, incluso por algún alumno o alguna alumna de licenciatura de arqueología, de antropología o de historia menos atento. ¿Ya te ha sucedido alguna vez esto? Que algún alumno tuyo tenga partido de esta idea, sí, que totalmente. Son todos lo mismo. Y más aún cuando están dando sus primeros pasos por toda esta carga que he explicado al principio de querramos o no, de exclusión, de racismo y demás. Sí, a lo mejor hasta incluso ha sido político esta idea de homogenizar otra vez, ¿no? Es algo que trabaja mucho Arturo Taracena en un proyecto maravilloso que se llamó ¿Por qué estamos como estamos? Una pregunta que hace Sirma y todo su equipo de investigación, Tania Sagastume y demás, en donde explican cómo se construye una bipolaridad étnica, ¿no? Entonces hay mestizos, ¿no? E indígenas o maya. Ahí con los ejercicios liberales y que hasta el día de hoy justamente la seguimos observando, ¿no? El ejercicio nefasto de nuestros gobernantes en donde no se atiende ni siquiera la capacidad de escuchar a las comunidades indígenas y sus propuestas de autogobierno. Y estamos en el siglo XXI, un proyecto que se construyó en el siglo XIX, ¿no? Es decir, seguimos supeditados a eso. Ricardo Falla eventualmente dice también, muchas veces es muy probable que nosotros caigamos inconscientemente en ser racistas, en ser excluyentes y en ser elitistas, ¿no? Por varias razones. El hecho de tener acceso a la educación superior ya es un punto de partida, ¿no? En este país. No sé qué tanto nos ayude a entender la diversidad de grupos mayas que existen en Guatemala y que, como tú dices, esa diversidad expone y representa muy bien la riqueza
de nuestro país, ¿no? Desde la perspectiva lingüística, para iniciar, ¿no? Que quizás es la más amplia, es increíble observar cómo en distintos espacios y territorios o grupos un objeto, un elemento tiene distintos nombres desde un idioma maya, aunque quizás las raíces sean las mismas, ¿no? Yo creo que, y hay algo que entender, solemos pensar que Guatemala, o esta característica de muchos grupos étnicos, es algo propio, y que no nos vendieron la idea de que no nos hacía bien, y que para la unidad nacional hay que pensar en un solo grupo homogéneo. Pero cuando entendemos que muchos estados o pueblos a nivel mundial se constituyen efectivamente de muchos grupos étnicos, no es al final no es uno solo, ¿no? Y lo importante es el respeto, ¿no? Por lo diferente a mí, ¿no? Y si yo lo respeto, lo escucho, lo entiendo y si me interesa, lo estudio, ¿no? Esa cuestión es muy interesante, cómo la planteas. Una decisión individual, pero al mismo tiempo colectiva. Individual en la perspectiva que el investigador tiene que decidir qué voy a hacer. O sea, que, por ejemplo, aquí en Guatemala, qué tema voy a seleccionar para mi tesis de final de licenciatura. Y ahí empieza un mundo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, yo considero que Guatemala, México, que también ocurre esto, estoy un poco distante de Honduras, no sé muy bien la realidad de Honduras o la realidad de El Salvador, pero me parece que con el pasar de los años empieza a existir un poco de injusticia con los alumnos de Guatemala, de México, vamos a poner también de El Salvador y de Honduras. Una vez que aún se tiene que hacer como se hacía antes, tesis de final de licenciatura. Cuando ya muchas de las veces en Estados Unidos o en Europa ya se están pidiendo lo que aquí se considera trabajos de seminario. Eso crea un sistema particularmente injusto para los alumnos de licenciatura guatemaltecos. Una vez que muchos de ellos, y digo esto porque he leído muchas tesis, tanto aquí como externas, y miro que notoriamente muchas de las veces existe hasta mismo una mejor cualidad de las tesis de licenciatura aquí que algunas tesis de maestría, incluso algunas de doctoramiento. Y he estado en contacto con algunas personas, algunos investigadores que por un carácter de cortesía no voy a revelar sus nombres, pero que leyeron tesis, por ejemplo, a mí soy más cercano al mundo de la epigrafía, pero por ejemplo leyeron tesis de dos fantásticos epigrafistas que trabajan en tierras guatemaltecas, uno de ellos, como no, el gran Camilo Luín y el otro Alejandro Garay, pero ambas las tesis están muy buenas, y cuando digo muy buenas, muchos que han leído esas tesis dicen aquí están tesis casi merecedoras de un doctorado y no de una licenciatura. Entonces, el sistema en sí parece también ser un poco perverso para muchos estudiantes de la licenciatura, en particular de la realidad guatemalteca, ¿no? Si bien que esto también pasa, por ejemplo, en México. Pero aquí la conversación, sobre todo, se centraliza en el contexto guatemalteco. Pero esa es una problemática grave, porque se está desaprovechando muchas de las veces una gran cualidad por parte de algunos futuros arqueólogos, quizá algunos futuros premios a nivel mundial, que muchos de ellos no llegan porque la injusticia de tener que hacer una tesis después de haber hecho 5 años de licenciatura, por veces representa un camino de más 2, 3 o 4 años de escritura. Entonces, hay fantásticos estudiantes que por veces tienen un proceso casi de 10 años de licenciatura, digamos la verdad.
Pero esto no está ayudando en nada a estos estudiantes y no está ayudando en nada el contexto general de la arqueología en Guatemala. ¿O estaré yo enfocando mal mi visualización acerca de este problema? En buena medida tienes razón, pero como tú dices al principio, eran las formas de hacerlo antes, porque antes, hasta hoy incluso, pero antes era aún más. ¿Quién era doctor en los 70s en Guatemala? Casi nadie, ¿no? Sin embargo, un licenciado tenía unas capacidades enormes y buenas bases. Inclusive, como bien lo dices, más aún que un doctor. Otra vez, fuimos cayendo en estos sistemas a la larga socioeconómicos en donde muchas universidades hoy te venden la maestría y el doctorado, y aunque no sepas nada, ¿no? Hay una deficiencia, aunque también por otro lado se empezó a fomentar esta cultura de seguir estudiando, ¿no? Si pensábamos que con la licenciatura lo sabíamos todo, nos fuimos dando cuenta que no, que al final al que le gusta investigar y le gusta estudiar, se da cuenta que hay un camino que es para toda la vida. No es hasta que se consigue la licenciatura. Eso por un lado. Por otro lado, las enormes deficiencias del sistema de educación lleva muchas veces a que, pues sí, efectivamente hay muchos estudiantes que duran 10 años. Eso es el promedio y está demostrado estadísticamente. La mayoría toma 10 años para salir de la licenciatura, ¿no? Algo que debería tomar la mitad, que son 5 años. Si estuviera, digamos, con un nivel óptimo en su educación primaria y secundaria, ¿no? Pero como esto no sucede, sumado a las condiciones de trabajo, la mayoría primero es trabajador y después es estudiante, ¿no? Eso alarga y explica por qué toma 10 años hacerse licenciado. Eso yo creo que está claro. Ahora, has mencionado 2 ejemplos sui generis y particularmente de epigrafía, ¿no? El caso de Luin y de Garay, pero que no sucede con la mayoría. Yo sí reconozco, y te lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, muchas veces me pasó en la licenciatura. Me acuerdo yo que cuando ya había terminado la tesis, ya mi lector y mis asesores habían dicho que estaba bien. Empecé a tener una serie de problemas, normalmente burocráticos, administrativos, que dilataban más la posibilidad de hacer el examen privado. Tanto así que me acuerdo yo que me tomé la libertad de construir una contradedicatoria, ¿no? Y al final me persuadió mucho mi asesor y me dijo: mire, omita eso. Hay cosas en la vida que hablemos de las cosas buenas, las cosas malas hagamos a un lado y sigamos adelante, porque es parte de... Y no me pasó solo ahí, sino después me pasa en los estudios de posgrado, en donde es absurdo. A veces he pasado 5 años estudiando, cumpliendo con todo, y al final, teniendo fecha para el examen, pues resulta que un requisito imposibilita el examen, ¿no? Y cuando no entendemos cuáles son el espíritu de esas normas, ¿no? El espíritu de la norma no es bloquear al estudiante. Por el contrario, debería ser incentivarlo a estudiar, ¿no? Y salir. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo en esas dinámicas. Aunque cuando hay estudiantes deficientes, sí es bueno ir como ajustando y apoyando a que hagan y se esfuercen y hagan un mejor trabajo, ¿no? Y otras, yo he estado incluso muchas veces en contra de colegas que normalmente van obstaculizando el proceso de formación, porque efectivamente, como tú dices, ¿no?
Si ya pasó 5 años estudiando, ¿por qué aquí vengo todavía yo a ponerle otra traba más a ese proceso? De ahí que es muy importante la seriedad con que se aborda el ejercicio docente. Porque aprobar un curso implica, ok, ya aprobó tal curso. Es decir, este personaje ya tiene conocimiento sobre este curso. Yo siempre he dicho, hay a grandes rasgos 3 grupos de estudiantes. Buenos estudiantes, los que más o menos van haciendo las cosas y los que definitivamente uno se pregunta y se cuestiona qué están haciendo en arqueología, ¿no? Y te digo porque en muchos casos me ha tocado observarlos en campo, en la práctica, ¿no? Y ahí sí, muchos no dan la talla por varias razones. En otras ocasiones evalúo y me da la impresión de que efectivamente los que están fallando son los colegas, los docentes. Por ejemplo, en dibujo arqueológico, ¿no? O en otros temas muy particulares, donde digo, cuando yo solicito, mire, necesito un dibujo a escala 1:20, ¿no? Pero es al final un proceso técnico, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor fue muy bueno con los aspectos teóricos, pero en la práctica no tanto. ¿Dónde? Además hay que sumar esto que decíamos muy al principio, las condiciones de una selva tropical, ¿no? Recuerdo yo el caso particular de una estudiante donde estábamos trabajando en un sitio aquí en el sureste de Petén, en Dolores. Su nombre incluso es Ixtuts, que es un lugar de mucho zancudo. Algo había fallado en el dibujo de la planta y se le ordenó que hiciera la planta de nuevo, ¿ya? La vuelve a hacer aceptando el error. Revisamos el segundo dibujo y otra cosa falló. Entonces ya la tercera ya estaba totalmente fuera de sí. Tenía toda la cara llena de picaduras de insectos y demás. Y se desesperó y ya casi dejaba tirado el trabajo. Ahí es donde me refiero, las condiciones particulares, ¿no? Y aquí uno evalúa qué tipo de arqueología se va a hacer también. Porque no es la única. Hay que entender que hay varias ramas. Varias ramas y varios espacios, no solo la selva tropical, ¿no? Y yo por eso no puedo venir y reprobar a esta estudiante, ¿no? Por el contrario, es mi obligación enseñarle cómo desarrollar un buen dibujo y pues superar esas condiciones que muchas veces son adversas en estos contextos tropicales. Luego, ya en el ejercicio docente per se, sí, yo, por ejemplo, hay una dinámica que estamos luchando muchísimo por salir y es rebasar esta idea de memorizar. Estamos tan acostumbrados a decir que vamos a hacer 4 comprobaciones de lectura durante el semestre, ¿no? Y resulta que si tú quieres sacar el punteo completo, más te vale que memorices el documento y que respondas tal cual, ¿no? Eso para mí es una aberración, porque más allá de conocimiento, ¿no? Porque mal que bien, pues la lectura y haberse memorizado el documento va a dejar algo, porque eran además formas antiguas de enseñanza. Yo me acuerdo cuando nos ponían a hacer planas de muchas cosas, ¿no? Pero no nos lleva a razonar, no nos lleva a analizar, no nos lleva a la construcción de nuestro propio criterio, ya con nuestra experiencia y con nuestra praxis como seres humanos. Entonces creo yo que vamos avanzando y esta pandemia nos enseñó mucho en cuanto a pasar a la virtualidad, porque ya todo este tipo de cosas, por ejemplo los sistemas de evaluación, donde si no está el policía que está cuidando, hay malas notas o hay buenas notas, nos va a empujar, porque para mí no es un proceso terminado, este semestre que viene todavía
vamos a estar en estas dinámicas a mejorar estas condiciones y estas capacidades, ¿no? Rebasar esa característica de memorizar y por el contrario razonar y para mí algo muy válido es la experiencia humana, atendiendo y no dejando de lado las condiciones particulares que, como tú lo enunciabas, ¿no? Hay mucha gente con problemas familiares, con problemas psicológicos o con hasta mismo problemas físicos. Además, sí. Pues uno de esos ejemplos era precisamente el estudiante y colaborador de muchos proyectos de la Costa Sur, y me refiero a Gilberto Cruz Gámez, ¿no? Que, como muchos compañeros saben, sufría desde niño de algunos problemas de salud que felizmente ha sabido controlarlos de forma que esos mismos problemas de salud no fuesen nunca un impedimento a toda su capacidad intelectual, ¿no? Y precisamente Gilberto fue un ejemplo de esos, ¿no? Fíjate, los azares del destino y las cosas de la vida. Cuando me tocó que ejercer la coordinación de arqueología, una de las cosas que se tienen que hacer es organizar la cátedra Juan Pedro Laporte. Ese año se pensó en retomar los estudios de la Costa Sur, ¿no? Que muchos de ellos los empezó Fred Bové, en donde salieron muchos cuadros importantes de arqueología: Bárbara Arroyo, Osvaldo Chinchilla, Edgar Carpio, Sonia Medrano, entre otros. Y cuando estábamos organizando eso, pues Bárbara aceptó y fue como motivando a otra gente a participar. Y era toda mi inquietud era que viniera Osvaldo, ¿no? Porque queríamos escuchar sobre Cotzumalguapa, porque Costa Sur también tiene muchos espacios que entender. Tacalica-Baj, muy el baúl en Escuintla. Del suroriente, por ejemplo, no tenemos mucho, más allá de los trabajos de Estrada Belli en Chiquimulía. Y Osvaldo estaba ahí tentativo porque iba a estar en Guatemala, ¿no? Sin embargo, a mí me admiró cuando viene Osvaldo y me dice, bueno, yo le recomiendo a tal persona. Y era este colega. Yo no lo conocía, tal vez porque era de la del Valle, pero que Osvaldo depositara toda su confianza en él al grado de decirle, vaya y habla de la cultura Cotzumalguapa, no de un sitio particular. Y pues bueno, se desarrolla la cátedra Juan Pedro Laporte, él expone, y de las enormes cualidades fue su humildad, ¿no? Un tipo que llegó tranquilamente, sin mucha pompa, como solemos decir, y expuso de una manera tan didáctica muchas de las características de Cotzumalguapa. Tanto así que trabajó incluso con Héctor Mejía en estos hallazgos de estos entierros que analizaron con Shintaro Suzuki, que fue muy revelador en Reynosa, Escuintla. Sí, en los últimos simposios de ¿Cómo no? Presentaron los resultados. Sí, si no mal recuerdo, fueron más de 60 individuos que documentaron, y Shintaro Suzuki, con el análisis de este colega de la del Valle, de la cerámica, en donde fueron planteando cómo en esa etapa del preclásico no existía la nixtamalización, ¿no? Es decir, la cocción del maíz con cal, y eso incidía en el mayor desgaste en las piezas dentales, ¿no? Algo que él observa ya en el clásico, por ejemplo, ya existe la nixtamalización y por lo tanto ya no hay tanto desgaste, pero sí hay caries, ¿no? Cosas interesantes, y que donde vemos es la hay parte de este una otra componente que es importante de ser aquí discutida, hablada, y en esta entrevista tan interesante, que es tu trabajo como
como investigador, ya que estuvimos hasta este momento hablando de tu componente como profesor, y hay también que saber separar el investigador del profesor, que muchas de las veces no hay ese cuidado en la separación, pero debe existir. Entonces yo quiero retomar la memoria de Jorge, el alumno, que empieza a querer trazar su camino como investigador, ¿no? Y como cualquier investigador, eso se pasó conmigo y con tantos otros, a lo largo del tiempo vamos de alguna forma avanzando en lo que son las temáticas, o sea, lo que tú estudias al inicio muchas de las veces de tu carrera como investigador no es las cosas que vas a estudiar al final de tu carrera o en un periodo intermedio, ¿verdad? Siempre va ocurriendo cambios. Si pudieses conversar con Jorge y el joven, ¿qué consejo le darías ahora? ¿Qué consejo? Bueno, a grandes rasgos, en líneas hay... siempre debe existir un esfuerzo serio y sustancial. Hay que estar sumamente apasionado por lo que se hace. Porque son aspectos que te llevan a sobrepasar cualquier tipo de vicisitud que se te presente, ¿no? Puedes estar a veces en las peores condiciones económicas, de salud y demás, pero sí te apasiona, ¿no? Y si además de eso le pones empeño y dedicación, pues se te van abriendo puertas y se te van ampliando los horizontes que tenías, ¿no? En la carrera de arqueología, pues está de cajón que hay que hacer 4 prácticas de campo y 2 de gabinete para cerrar pensum, es decir, además de los cursos normales. Mi primera práctica de campo yo la hice en la antigua Guatemala, es decir, es una arqueología colonial. Muchas veces no porque yo quisiera, sino porque es lo que se iba presentando. Y al final hay que ir cumpliendo con esos requerimientos. Luego me acuerdo yo... Juan Pedro Laporte me invita a participar con el Atlas Arqueológico en Dolores. Trabajamos un poquito en el San Luis Pueblito. Ya luego, por la necesidad que existía, y ojo con esto, aunque somos un grupo muy pequeño, la arqueología en realidad no. Y yo creo que no es solo cuestión de Guatemala, también pasa en todo el mundo. En realidad es un grupo reducido, pero siempre hay una demanda de gente que quiera hacer las cosas y que quiera trabajar y aportar. En ese entonces me acuerdo yo estaba Raquel Macario, una colega quiché, estudiante de Charlotte Arnaud, ¿sí? Y estaban trabajando Cumarcaj, un sitio postclásico en Santa Cruz del Quiché, tratando de retomar todo lo que hizo Carmack, Wauchope, Wallace y demás. Y fue de hecho su tesis, ¿no? Fue tan impactante el proceso de acompañamiento, porque al final necesitaban estudiantes para apoyarlas. Estaba ella y una colega francesa trabajando, pero no tenían como el apoyo suficiente. Entonces llegamos con otro colega que ahora está en la Fundación de Antropología Forense, Edgar Telón, y pues empezamos a trabajar. Y cualquiera hubiera dicho, no, pues si esto ya lo repasó y lo extra levantó Carmack con la SUNIA en Nueva York y todos estos colegas en los 70s y 80s. Que es curioso también, cómo pudieron hacer eso en una época muy conflictiva, ¿no? En la guerra de Guatemala. Y así como él hay muchos. Adams, por ejemplo, que fue acusado incluso de ser espía de la CIA en estas dinámicas contrainsurgentes. Y muchas anécdotas que Ricardo Falla, por ejemplo, en la praxis de él siendo discípulo de Adams, siendo sacerdote, pero además antropólogo, ¿no? Me acuerdo una vez que me impactó tanto que dice, él acompañaba a los CPR, me parece que les llaman, que son comunidades de población en resistencia, y cada vez que llegaba el ejército ellos salían huyendo, al grado que cuando llegaban no los encontraban, hallaban las aldeas vacías.
Y Ricardo Falla los acompañaba, siendo discípulo de Adams, ¿no? Y dice una vez, hay que pensar en esos contos. ¿Qué es salir huyendo de un grupo armado, ¿no? Y él decía, las veces que mejor se comía es cuando nos tocaba que salir huyendo, ¿no? Porque pues solo agarraban las gallinas y a donde llegaran, pues el caldito de gallina, ¿no? Pero una vez se le acaba el vino y las hostias, ¿no? Y él oficia la misa con maíz tostado y aguamiel, ¿no? Cualquiera hubiera pensado que es una aberración oficiar este acto que dentro del cristianismo es emblemático con elementos mayas, ¿no? Y es ahí donde trasciende, hay una espiritualidad que va más allá de imposiciones, de construcciones. Y yo creo que Falla percibe eso mucho, ¿no? Tanto así que la vida más allá de la muerte o al atardecer de la vida, Quiche Rebelde, entre otros trabajos. Hablo esto porque, si no mal me recuerdo, es como contemporáneo a Carmack y demás. Claro. Y bueno, Raquel le apuesta, a pesar de que nosotros todavía encontramos trincheras que no se cerraron en la excavación, porque a lo mejor en los 80s esa era la forma de trabajar. Como todo trabajo cuesta, por eso hablo de mucho esfuerzo y dedicación, ¿no? Porque nosotros empezamos y era una cosa que un pozo por acá, otro pozo por allá. Uno a veces necesita de hallazgos relevantes que lo motiven a seguir trabajando, y eso no pasaba en los primeros años. Después ya me asignan, por ejemplo, unas excavaciones en el templo que está al sur de la plaza central de Humarcá, que se llama, si no mal recuerdo, Jacawitz. Otros hicieron trabajos en Tojil y en Avilish, que es curioso porque existen estos 3 templos en la plaza central, en un sitio posclásico, ¿no? Uh-huh. Y para mí fue enormemente revelador tener que haber descendido hasta 3 metros de profundidad solo sacando escombros, ¿no? Lajas, repellos, ceniza, y poder cotejar esa evidencia material con las cartas de relación de Pedro de Alvarado, por ejemplo, cuando llega, incendia la ciudad y la destruye, ¿no? Y es decir, y digo yo, ¿cuántos años han pasado de 1524 al 2003, 2006 que estuvimos por ahí? Y solemos pensar de que lo que llegamos, cuando cualquiera que visita ahorita estos sitios, tal cual se quedó. Y no. También a veces ya hay que hacer una especie de arqueología de la arqueología. Porque te digo, bajamos 3 metros para llegar al nivel original, al que seguramente Pedro Alvarado lo encontró hace mucho tiempo, 500 años por lo menos. Para el arqueólogo el mejor motivador y aliciente es el hallazgo, ¿no? Y no precisamente un hallazgo rimbombante, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Sí, ese fue un momento sumamente grato, emocionante, porque además, ojo con esto, además, producto de esos trabajos fue nuestra primera participación en el simposio de arqueología. Una recompensa doblada. Siendo estudiante, que obviamente te comen los nervios, porque es tu primera vez presentarte ante un público y decir, señores, yo hice excavaciones en este sitio y encontré tal cosa. Y es parte de la formación, también ir perdiendo el miedo. Y es más, si yo tuviera que regresar, encantado. Regreso porque al final son trabajos que dan para más, ¿no? Yo en ese caso hice, si no mal recuerdo, 3 pozos, una trinchera, y solo entendí un pedacito de un universo que está ahí. Fue revelador encontrar, por ejemplo, fragmentos de estuco con pintura. Digo yo, esto está destruido, pero en su momento, ¿cómo debió ser estos murales en esos edificios, ¿no? Y que Carmack reporta algunos, pero que hoy ya no tenemos. ¿Sientes el postclásico como tu casa desde la perspectiva de la arqueología, o por otro lado no puedes afirmarlo de esa forma y guardas un cariño tan grande a los otros
tiempos cronológicos. No, yo sí diría que sí marcó mi cercanía con el posclásico. Hubieron muchos hallazgos interesantes, reveladores. Me sorprendió muchísimo el sistema hidráulico, el grado de complejidad que tenía esta ciudad en el posclásico. Al grado que yo incluso presenté mi plan de tesis sobre ese sitio. Mi plan, ¿no? Después ya no hubieron posibilidades de hacer más excavaciones. Luego me salen otros proyectos en la antigua Guatemala, pero creo que es algo que me ha estado ahí persiguiendo, el posclásico pasando a la colonia. Porque al final entiendo, la colonia es el momento justo después. Aquí introduzco también una otra pregunta que tiene que ver con esta idea de los trabajos del posclásico y del periodo colonial. Aquí ya dentro de la perspectiva de la arqueología va a existir una complexización del contexto arqueológico, ¿no? Porque ya no es solamente un mundo, el mundo mesoamericano, que pasa a ser evaluado por el arqueólogo, son también los elementos occidentales que tienen también de ser fruto de análisis arqueológica, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito, ¿cuál es la preparación nuevamente, de un arqueólogo guatemalteco en la perspectiva de esta arqueología tardo medieval, inicio del tiempo moderno europea? Bueno, yo creo que ha sido fundamental, y esto dependerá de qué profesor hayan tenido, tener un curso de paleografía y que implica el acercamiento al Archivo General de Centroamérica para entender por lo menos estas etapas del siglo XVI, el XVII y el XVIII. Cuando hablas, por ejemplo, de la conquista, si se le puede todavía llamar así, o la pongo muy entre comillas, del mundo Itzá, hasta casi terminando el siglo XVII, es decir, faltaron 3 años para entrar al siglo XVIII, justo cuando estaban despojando a los Austria y entraban los Borbones. Y lo que es también muy interesante y revelador es los diversos mecanismos que las comunidades desarrollaron y supieron adaptar de resistencia, ¿no? En muchos frentes y en muchas expresiones culturales. De pronto y de entrada, la lingüística, ¿no? El hecho de que al día de hoy existan muchas comunidades en donde todavía se hablan sus idiomas y existen muchas comunidades en donde no se habla español, se hablan sus idiomas, es un enorme mecanismo de resistencia que obliga a entender esos 3 siglos de la colonia en donde ellos supieron adaptarse al nuevo sistema, a lo mejor como nos tiene que tocar ahora adaptarnos a otros sistemas y trascender en el tiempo. Y hablo solo de una expresión cultural, el lenguaje, el idioma, la palabra, pero hay muchas otras, ¿no? En la gastronomía también es un universo impresionante en donde hay una trascendencia hasta el siglo XXI, ¿no? Es una pregunta que les hago normalmente a los estudiantes de antropología. ¿Por qué seguimos comiendo tortillas? ¿No? Ahorita que vienen Nochebuena y Navidad, aunque es una praxis cristiana, pero vamos a comer un tamal con tomate, con chile, con recados, con maíz, que son productos milenarios y que nunca se han perdido, ¿no? Tiene una trascendencia enorme. Y ojo con el nombre, tamal, ¿no? Hay que entender también las relaciones del mundo maya con el náhuatl, en otros contextos, la milpa. Tomate, que viene del tomate, ¿no? Sí, tortilla, milpa, en fin, muchísimos, las toponimias de los pueblos, la geografía cultural, creo que es un aspecto que hay que atender todavía muchísimo. Los nombres originales de los pueblos, ¿no? Porque a veces está el nombre maya,
el nombre náhuatl y la deidad o el santo cristiano español, ¿no? Y muchas de las veces, hasta mismo los propios nombres de los santos tienen una explicación muchas de las veces asociada a la geografía más específica, ¿no? Hay un lugar que nosotros tenemos un amigo en común, nuestro querido amigo don Ramón Kuhn, amante de su pueblo de Tucurú, nombre verdadero San Miguel de Tucurú, pero que de alguna forma ahí San Miguel o Miguel el Arcángel, es conocido por un murciélago. Y es interesante esta idea de por qué tiene el nombre de murciélago, ¿no? Y es una figura que tiene alas, pero de alguna forma fue llevada por un pueblo que carga la enfermedad con él y la sangre con él. Cuando nos preguntamos dónde existe la enfermedad y dónde existe la sangre en el pensamiento maya de tierras altas, la respuesta es una, en el inframundo. ¿Qué ser con alas puede existir en el inframundo? La respuesta es el murciélago. Entonces, por eso, mucha de la gente que es Miguel se quedó con Sots como nombre. Lo que es interesante, porque ahí está un nombre que ahora, si en su inicio, si en su raíz tenía una idea prejurativa, ahora dicen a uno, fue lo que me pasó a mí cuando fui a Tucurú, me llamo Sots por cariño, ¿no? No es despectivo. Entonces hay todo un proceso cultural de sincretismos que van cambiando y de aspectos morales que van cambiando a lo largo del tiempo. Esta idea que, y la culpa es nuestra, nuevamente digo esto, ¿no? A mí me gusta destacar que nosotros como investigadores, pero al mismo tiempo como divulgadores de cultura y de ciencia, tenemos que tener la humildad de entender que nuestras palabras pueden hacer daño, porque muchas de las veces olvidamos eso, pero nuestras palabras pueden hacer daño y, por ejemplo, uno de esos daños que me gustaría saber tu opinión, una vez que eres el primero de muchos queridos amigos, invitados que vamos a tener aquí. Algunas de estas preguntas que te estoy haciendo son preguntas diré yo, vinculativas con el programa, o sea, que voy a estar siempre haciendo para también tú compares la opinión de nuestros colegas, pero ¿tú de alguna forma crees que el concepto de colapso es bien utilizado? No diré entre nosotros, que manejamos académicamente, pero el impacto de la palabra colapso en alguien que no tiene un contexto académico puede ser dañino, en tu opinión. Me gustaría mucho saber eso, porque es un aspecto, esta historia conceptualizada, esta historia de los conceptos que muchas de las veces utilizamos sin pensar las implicaciones prácticas en un futuro, ¿no? Porque para nosotros solamente retratamos una realidad. Por veces somos decimonónicos, somos muy positivistas en nuestros abordajes, pero hay marcas que se quedan para un futuro y hay de alguna forma algunos autores que a bien o a mal han dado a sus libros algún tipo de nombres que de alguna forma se quedaron en el imaginario colectivo, como por ejemplo de Maya Cosmos, de David Friedel, de Linda y de Parker, creo. Eso se quedó. Otro de Linda Chile con Mary Miller, The Blood of the Kings. O sea, pareciendo que no, esto tiene impacto, ¿no? Tiene un impacto juntamente con la idea de colapso. Y recuerdo de Maya Collapse, de Patrick Colbert, creo. O sea, ¿somos también nosotros responsables por todo esto? ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Sí, obviamente la importancia del lenguaje, ¿no? Como decía Michel Foucault, las palabras y las cosas es un ejercicio del poder, ¿no? El conocimiento es poder, ¿no? Quien conoce y se impone, ¿no? Y en eso, pues sí, yo creo que ya hoy, en el siglo XXI, han habido ya algunos avances en
y debates serios, que a veces hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, conquista, mucha gente opina que no es conquista porque al final no convencieron por completo. Usar la palabra prehispánico también, ¿no? Te dice, me estás poniendo Hispania acá. Ha sido la forma en cómo nos enseñaron. A veces pecamos de reproducir eso, los conocimientos. Pero también en su justo contexto, esta gente en el siglo XIX estaba empezando a dar sus pasos, obviamente bajo estas lógicas, ¿no? Mahler, Tozer, Mosley, etc. Es también el daño que se hace reproduciendo esas categorías, ¿no? Entonces decir colapso, bueno, y como te decía al principio, muchas veces también fue la instrumentalización de los conocimientos para sojuzgar a los pueblos, ¿no? Entonces decir, no, los mayas del clásico colapsaron y hasta ahí se quedaron, ¿no? Ya ustedes son otra cosa, los del posclásico y los de la colonia, ¿no? Pero hay algunos colegas que siguen reproduciendo ese tipo de discurso. Sí. No sé cuáles serán sus intenciones, al final, si lo hacen conscientemente o inconscientemente. Y saber cuál de las dos es peor. Además, sí. Y bueno, en muchos otros espacios yo creo que ha sido vital la participación de colegas mayas, ¿no? A mí me ha encantado, he tenido algunos estudiantes brillantes, destacados. Recuerdo el caso de Marilady Ishmukane Choi Cachiquel, que fue impresionante el ímpetu y la pasión que tenía por conocer la cultura maya en tierras bajas. Ella, siendo de Chimaltenango, me acompañó en el Petén. Recién también Eddie Joaquín de San Pedro Zacatepeques, también Cachiquel, o el caso de Raquel Macario de Chichicastenango. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de la concepción cultural de cada uno de ellos, nos colaboran muchísimo teniendo las herramientas metodológicas de arqueología y despojándonos de estas construcciones teóricas que nos complican y nos hacen daño, ¿no? Pero yo creo que el diálogo es vital y por eso enhorabuena, celebro este podcast para pues difundir el conocimiento e invitar a estos colegas. Y como tienes, según entiendo, también la inquietud de la construcción de la filosofía maya, y a lo mejor bastante más entendible desde la perspectiva de estos colegas en distintas regiones, ¿no? Bueno, de pronto por ahí, pero sí hay muchas vinculaciones que, como tú dices, ahí es donde entra esta parte importante y vital de la antropología, porque es gente viva de ahora, ¿no? Que hay que entenderla, hay que observar cuáles son sus expresiones y cómo abordan ellos estas expresiones que nosotros en arqueología hemos entendido del clásico, del preclásico y más atrás. En algún momento, estando en el sureste, por ejemplo, de Petén, quise entender el grupo Mopam, un grupo que está muy disperso y ya muy reducido, pero hay muchos pueblos, por ejemplo, que eventualmente conservan algunas expresiones. Otra vez, la comida en la gastronomía. Cuando visité, por ejemplo, la iglesia de Dolores, hay que recordar el concepto camposanto en la colonia, ¿no? Y reviso, por ejemplo, las placas de las tumbas, la explicación lingüística de los apellidos, por ejemplo, apellidos del siglo XIX. ¿Qué gente estuvo ahí en el siglo XIX? Y esto me acerca al siglo XX y ya luego al XXI. Es decir, puedo ir hilvanando y construyendo expresiones que a lo mejor, si no somos cuidadosos, y si vamos solo como arqueólogos y me enfoco, es que yo quiero solo piedras, es que yo quiero solo vasijas. ¡Ey! Pero el apellido de mi excavador, ¿cuál es? ¿Quiénes eran los abuelos de mi excavador? ¿No? ¿Qué come mi excavador? ¿Ya?
Y en la medida que voy respondiendo esas preguntas, voy entendiendo en buena parte esos fenómenos culturales, que es un ejercicio eminentemente antropológico, ¿no? Y creo que es muchísimo y vale la pena, ¿no? Y por eso por ahí nosotros estamos buscando que hoy los informes de arqueología incluyan o incorporen un apartado antropológico para atender a la realidad del campo. Sí, a la realidad del campo. O sea, ¿por qué? Porque normalmente van a ir a un pueblo, a una comunidad, en donde tienen que prestarle atención a esas expresiones culturales. En relación a estas dinámicas de la vinculación entre el ejercicio arqueológico y el ejercicio antropológico, ¿no? Recién me acaba de pasar en el área Pocomam de Palín Escuintla, en donde me asignaron la intención de hacer investigaciones en una finca propiedad de la universidad. Y vine yo, y ojo con esto, porque el hecho de que uno ya tenga algunos añitos dando clases o repasando y revisando documentos o yendo a algunos lugares de nuestro país, muchas veces los momentos o las condiciones en las que hacemos el trabajo tienen incidencia. Entonces vine yo y me concentro en la carta que me envía el consejo para atender ese patrimonio cultural. Y se trata de unos acueductos, que eso es una construcción que sirve para llevar agua y para desarrollar algún tipo de industria, por lo menos en el siglo XVIII y XIX. Entonces, a lo mejor por la premura del tiempo, me enfoco en atender estos edificios. Pero cuando la gente me estaba hablando de ellos, yo no presté atención, ¿no? Y ojo, habían trabajadores que tenían por lo menos 30, 40 años de estar en esos espacios y que a lo mejor fueron hijos de otros trabajadores que estuvieron ahí. Es decir, estaba desaprovechando una riqueza antropológica por atender exclusivamente las edificaciones, ¿no? Ese fue un caso muy particular. El otro caso, el que nos pasó en Tucurú con nuestro amigo Ramón Kun, en donde aquí fue al revés. Aquí sí, de entrada, tuvo mucha valoración el hecho de prestarle atención a las inquietudes de este colega que es de Tucurú y que además tuvo la gentileza de invitarnos para ir a dar algunas conferencias a su comunidad, ¿no? Y de alguna forma que se puede considerar un estudioso que hace microhistoria. Totalmente, ¿no? Y entendiendo la lingüística quechí y, si no recuerdo, pocomchí, ¿no? Las cosas de la vida otra vez, y por eso hablaba al principio de la pasión que hay que tener por el trabajo. Porque si yo, en mi pensamiento entre comillas de arqueólogo, digo, es que no voy a ir a ver edificios, es que no voy a ir a ver vasijas, y pongo eso de pretexto para no desacomodarme, ojo con eso, ese es otro aspecto que quiero remarcar, nunca acomodarse, ¿no? Hay que desacomodarse. En el momento que nos acomodamos, nos estamos matando automáticamente. Entonces, ir a Tucurú a lo mejor representa recursos económicos, representa tiempo, representa desacomodarse. Es un viaje largo que implica muchas cosas, ¿no? Entonces, si hubiera antepuesto mis prejuicios arqueológicos, esas actividades no se desarrollan, ¿no? Y les digo esto porque cuando llegamos, se suponía que el alcalde nos iba a prestar un espacio, un salón para impartir las conferencias, ¿no? Para variar, como es político, pues no estaba el espacio, se cayó
ese espacio, pero vean las cosas de la vida. Si yo en ese momento digo y renuncio, no, pues yo me regreso a la capital, ¿no? Echo por la borda las inquietudes de esta gente, ¿no? No solo de Ramón, sino la gente que ya estaba dispuesta a asistir a las conferencias. Y recuerdo yo que eran casi un centenar de personas o más. Uh-huh. Sí, y bueno, los azares del destino, porque ¿recuerdas el nombre de del cura párroco de ahí? Era de origen cachiquel. Que estaba ahí destacado, pero no me acuerdo de su nombre. Pero fue muy un gran anfitrión, ¿no? Al ver esas problemáticas con la alcaldía, y ojo, rebasa otra vez esos criterios supuestos cristianos. Viene él, abre la iglesia, ¿no? Y las conferencias se desarrollaron en la iglesia. Efectivamente. Nos hubieras visto, parecíamos curas impartiendo misa allá arriba, dando conferencias, y además teníamos traductor en quechí y, si no me recuerdo, también en pocomchí. Para mí fue fabuloso porque, primero, rebasar esas categorías en donde la iglesia prohíbe que en un espacio religioso de estos se hagan otro tipo de actividades que no sean religiosas, ¿no? Esa transgresión es reveladora e interesante, ¿no? Que solo podría pasar en el interior de la República y más ningún otro espacio. Claro. Nadie de nosotros podría ir ahorita a la catedral y ponerse a dar conferencias de antropología, ¿no? Entonces, fue fabuloso, fue una experiencia de entrada ahí, ya solo con ese contexto, y que otra vez es un contexto muy antropológico. Has mencionado un campo de la antropología fabuloso, a mi parecer y en mi praxis, y que es sumamente necesario: genealogía. Los estudios genealógicos, ¿no? Yo en otras ocasiones he hablado de la pasión, lo apasionado que debe ser uno por este tipo de cosas. No hay cosa más grande, y tú lo mencionas ahorita, el amor más puro, lo que te motiva muchas veces. La curiosidad pura. Claro, arranca ahí, entender nuestros contextos genealógicos, de dónde venimos. Y ojo con eso, porque no, y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo, y esto ya es para estudiantes avanzados muchas veces, les pregunto: ¿tienen ustedes la capacidad de reconocer 4 generaciones atrás? ¿Saben ustedes quiénes eran sus bisabuelos? ¿Sus tatarabuelos? No lo saben. Es decir, hay una pérdida de memoria, ¿no? Nos quedamos con nuestros padres y si acaso con abuelos, pero más atrás no pueden ir. Entonces, esto está condenando a los pueblos a tener un desconocimiento profundo de todas estas identidades. Y es que no se trata nada más de decir, sí, pues era fulanito de tal. ¿A qué? Pero ¿dónde nació? ¿De qué vivía? ¿De qué trabajaba? ¿Cómo conoció a mi abuela? ¿En qué circunstancias las conoció? En fin, son una serie de factores que se desglosan del ejercicio genealógico, ¿no? Por eso te hablaba yo de explorar, por ejemplo, los cementerios o los camposantos, porque me permite ir y ver rasgos de parentesco, por ejemplo. En algunos casos tuve una experiencia en el área Chortí, que padece muchísimo la desnutrición y la hambruna en este país. Observé a partir de esos estudios genealógicos un enorme proceso de endogamia, ¿no? Que se fue quebrando el último cuarto, diría yo, del siglo XX, ¿no? Pero hasta por lo menos buena parte del XX existía todavía una praxis endogámica, ¿no? Y esto muchas veces no se va solo en la línea genealógica, sino incluso ya pasamos a estudios de bioarqueología, porque hay patrones conductuales incluso. ¿Por qué actuamos como actuamos? A veces hay pueblos muy violentos, ¿no? Los índices de violencia
¿no? La guerra, ¿en dónde? ¿Por qué las bipolaridades de la guerra, ¿no? ¿Por qué se volcó al occidente del país y no quiere decir que no existiera en el oriente, ¿no? Entonces, son cosas que se desglosan de ese ejercicio genealógico, ¿no? Y en fin, una serie de cosas importantísimas y maravillosas que caminando. Si quiero hacer arqueología, antropología en carro y cómodo, otra vez, ¿cómo? No hago nada. Esto... hacer arqueología de las 9 horas de la mañana a 5 horas de la tarde, es imposible. Nada. No, sí. Ahí, por ejemplo, observé en esta área Chortí, observamos, y fue parte de lo que compartimos en Tucuru, porque existe este paso por el lago de Izabal, incluso posclásico y la colonia, ¿no? Es más, en el área maya, ¿no? ¿Por qué Copán y Quiriguá están por ahí, ¿no? Más allá de lo que tenemos en todo el Petén. En fin, una serie de explicaciones. Perfecto, y ahora la última pregunta de este espacio, que es una pregunta en grande. Si pudieras pedir un hallazgo, una descubierta, que el destino te pudiese dar, ¿qué descubierta te gustaría hacer? Híjole, qué pregunta. Cuidado con lo que dices, ¿no? Con los pueblos originarios, a mí me gustaría tener un hallazgo que me permita hacer la conexión entre el clásico tardío y el posclásico. A veces he pensado que nuestros métodos no han sido los adecuados para atender cosas tan insignificantes, porque otra vez nos vamos por las monumentalidades, ¿no? Y hay que entender que como seres humanos tenemos etapas que no son tan halagadoras en la vida, ¿no? Pero es parte de la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos sitios posclásico temprano, ¿no? ¿Qué pasa con las comunidades mayas en Yucatán, por ejemplo, posclásicas, ¿no? Mayapán, Chichén y todo esto que está hasta allá arriba, o el mismo Tayasal o Topoxté, aquí en estas islas, que es curioso, ¿no? Porque esos fenómenos... y entonces al final, si revisamos a detalle, es una etapa como de 300 años, más o menos, que no tenemos insumos desde la arqueología, ¿no? Ese creo yo que sería un hallazgo interesante y que además permita explicar la diversidad en cuanto a la lingüística, ¿no? Si teníamos un grupo, un idioma, y luego entre el clásico tardío al posclásico, ahí creo que también hay otra posibilidad, no solo desde la arqueología. Yo creo que aquí tenemos que articular todas las disciplinas posibles, ¿no? Entonces la lingüística, la epigrafía, la antropología y la arqueología, para explicar la diversificación de los idiomas en ese momento y qué evidencias materiales hay. Eso sí voy a atender estos pueblos originarios en ese contexto, ¿no? Y desde la perspectiva colonial, bueno, es que todos los campos son hermosos, maravillosos, ¿no? Hay personajes importantes que valdría la pena como valorizar, y más allá de hallazgos, tener la posibilidad de que, como dice Falla, al atardecer de la vida, poder decir, aportamos en poner en su justo valor a determinados personajes, ¿no? O a determinados sitios y espacios, ¿no? Te digo el caso de Gumarcaj. Si tú vas y lo visitas, yo creo de todo corazón que no tiene su justo valor por todo lo que implica, ¿no? Así como muchos otros pueblos, ¿no?
o gente, ¿no? Yo tuve la experiencia en el área Chortí, ¿no? Y si te fijas, estoy hablando de dos grandes pasiones que he tenido, ¿no? Pero bueno, la Chortí. Hay una muchacha que llegó a cuidar a mi hijo mayor de una montaña de Chiquimula, ¿no? Y otra vez, yo creo que ahí hay cosas que ver entre líneas, ¿no? En el diverso, al final fueron como 5 años, un poco más de la estancia, y los comentarios, las pláticas, compartimos alimentos en la mesa. Ahí es donde tengo la posibilidad de desplazar, por ejemplo, el racismo y la exclusión, ¿no? ¿Por qué va a comer aparte? ¿Por qué no come con nosotros? ¿Por qué va a comer otra comida? Come la misma comida que nosotros, ¿no? En la medida que se fomentó esa calidad humana, ¿no? Porque al final es un ser humano tan igual como nosotros, van surgiendo estas expresiones culturales. Eso me obligó a mí a visitar la casa de sus papás en estas montañas del área Chortí, ¿no? Y dentro de las diversas pláticas hubieron dos fenómenos reveladores. Uno es la piedra de moler que utiliza su mamá para preparar los alimentos fue transmitida por heredad desde sus bisabuelos. Es decir, ya era la 4ª generación con la misma piedra de moler. Luego, dentro de los comentarios surgió que la mamá hacía 20 años se dedicaba a hacer vasijas de barro. Y yo digo, ¿y qué pasó? No, pues es que ya no traía cuenta. El plástico vino a desplazar todo esto y dejó de hacerlo. Y en esas conversaciones surgió la inquietud de, mire, y si hablamos con su mamá, ella podría mostrarnos cuál era el proceso que hacía para desarrollar esas vasijas. Y tuve la posibilidad de filmar y grabar todo lo que implica algo que a los arqueólogos maístas tienen por excelencia, y es cerámica, ¿no? Y entonces me di cuenta, el barro no es cualquier barro. Ellos tienen un conocimiento en función a la relación del ser humano y la tierra, ¿no? Por algo en muchas culturas existe esta relación, ¿no? El ser humano y la tierra, ¿no? Y el barro, comemos con ello, ¿no? Entonces la búsqueda de ese material, el desgrasante, fue interesante. Por ejemplo, que la arena que utilizaban para que el barro no se pegue en las manos es extraída de una cueva. Recordemos lo que significan las cuevas en la cultura maya, lo que hablábamos del inframundo. Luego las formas de las vasijas en sí mismas, ¿no? Entonces empezaron a hacer cosas sencillas, si se quiere, para muchos insignificantes, ¿no? ¿Quién le pone valor a una olla, a un cántaro? Pero ¿qué dije yo? Esta gente todavía en los años 80 hacían vasijas y comían con ellas y vivían, porque ella salía a vender, caminaba 1 hora para llegar al pueblo y ahí las vendía. Eso me obligó también a entender mucho de las toponimias de esas montañas, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar en los 2 exámenes, en el de Garay y en el de Camilo. Y discutimos en algún momento esto, porque Garay trabajó algo de Copán, y Copán está muy cerca de esta zona. Entonces, había un pueblo que se llama Nochán, por ejemplo, ¿no? Y hay otro que se llama Jorchán, y hay otro que se llama Chanco. Entonces empecé a notar que hay una enorme relación con la serpiente, ¿no? Y entonces entramos a todo un universo que por ahí ya otros colegas, ¿no? Como Mercedes de la Garza discutió mucho la relación de la serpiente iconográficamente en la cultura maya con el agua, precisamente. Y ahora más recientemente en los trabajos de Roberto Romero Sandoval en relación a la serpiente. Sí, imagínate. Entonces resulta que en ese pueblo hacen
dos rituales, ¿ya? Uno es cuando va a entrar el invierno a finales de abril y principios de mayo, en donde hay una cofradía que sube a hacer una ceremonia y ellos dicen, se trata de un sacrificio. Imagínate. Si no mal recuerdo, esta alemana mexicana que está en la Wadi, Vera Tisler. ya, Vera habla de la estrecha relación de los sacrificios y cómo se fue, digamos, haciendo esta transición a la contemporaneidad. Entonces, hoy lo que esa ceremonia implica sacrificar dos, ahí les dicen chumpes, en otros les dicen chompipes, en México les dicen guajolotes, en fin. Que hay si revisa los códices hay una estrecha relación, ¿no?, entre un ave y la serpiente, ¿no? Y dicen, la fuente que le da agua al pueblo, y es donde nace el agua, y esa la llevan al pueblo, es una serpiente que precisa de estos sacrificios, ¿no? Y hay una serie, hay comida, hay todo un ritual en ese sacrificio. Luego hay una danza. En un caso, y en ese contexto les llaman el torito pinto. Incluso hay iconografía en espacios tan remotos como por ejemplo Yaxchilán, donde tenemos los dos señores bailando con las serpientes en la mano. Imagínate. Y hay algunos pueblos que todavía hacen eso. Ponen una serpiente real y hacen una danza ahí. Pero en este caso, fíjate lo que es esto de los sincretismos, y por eso hay que tener mucho cuidado ahí. Y nos obliga a no despreciar esa etapa posclásica y colonial. Porque muchos sostuvieron por años que eso del torito pinto fue traído por los españoles y su afinidad con los toros, ¿no? Pero los nombres, la forma de representarlo, fíjate, es una estructura de madera, la forran de petate. ¿Qué significa el petate para la cultura maya? ¿No? Y luego las iniciales que estampan en ese petate, ¿no? Los cuernos al final, y te lo digo, es un criterio personal y yo creo que sí lo comparten otros colegas, no es que estén representando al toro, y es que existe una estrecha relación entre el venado y la serpiente. Y por ahí Garay discutía un poco en náhuatl, se entiende mejor. Incluso hay un pueblo que se llama Mazatenango, o el nombre de una serpiente, Mazacuata. Mazat, venado, y Cuatl, serpiente. Y en algunos códices aparece la vinculación venado-serpiente. Y bueno, hay arte rupestre, hay unos grandes riscos donde se representan el sol y la luna, por ejemplo, en estas zonas. De tal modo que, mira, otra vez, yo creo que es una clara muestra y experiencia de que si atendemos lo antropológico, me lleva a entender lo arqueológico, ¿no? En este caso ya hablamos de códices, hay estelas, dinteles, donde se representan estos elementos y esas cosas. Y es un pueblo que hoy habla ese idioma, muchas toponimias representan esos idiomas, ¿no? Cola de serpiente, no chan, jorchan, por ejemplo, o chanco, tienen esas significaciones, ¿no? Y una estrecha vinculación con el agua, ¿no? Ahí está la laguna de Ipala, está la laguna de Olopa, está la laguna de Ayarza que compartimos con El Salvador y el propio lago de Izabal, en toda esa región. En fin, como actos reveladores, y te diría, ¿qué quisiera hacer yo? Bueno, tener la enorme posibilidad de hacer todos esos caminamientos de campo sin la presión y el prejuicio de tener que estarme aquí porque tengo que tener para los frijoles sentado frente a un escritorio. Muy bien, muchísimas gracias. Es para mí un enorme honor tenerte como el primer invitado de este podcast. No va a ser la última vez, esperemos que de aquí, quién sabe, algunos años que puedas volver
nos comentando que tuviese este gran hallazgo, o alguno de estos que habías mencionado, sería muy bueno. Pero desde ya quiero agradecerte no solamente por este podcast, pero como eres un profesor que está de alguna forma preparando futuras generaciones y has preparado hasta el momento ya varias generaciones de colegas, pues quiero agradecerte, ¿no? Porque sé la enorme labor que es necesario para eso, ¿no? Así que en mi nombre y en nombre de muchos de mis colegas, pues muchísimas gracias. Bien, llegamos al final de un episodio más del podcast Maya. Marcamos presencia en un otro momento. Hasta ya, como siempre, buenas lecturas y buenas investigaciones.